Hola, ¿cómo están? En el segundo debate presidencial, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo lo siguiente: todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Estos dichos de Milei obviamente no son ciertos y no tienen ningún tipo de sentido, y te voy a explicar por qué. Para quien no conoce, existe el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o sea, más conocido como el IPCC por sus siglas en inglés, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Este grupo intergubernamental fue creado en 1988 con el objetivo de reconocer el problema de un potencial cambio climático mundial. Pero entonces surge la pregunta: ¿podemos confiar en el IPCC de las Naciones Unidas? Sí, sí podemos. El IPCC compila información científica pública disponible de todo el mundo basándose en nada más y nada menos que 14.000 papers científicos revisados. Y para quien no sabe lo que es un paper, te lo explico. El paper es un artículo científico, es decir, un trabajo de investigación o comunicación científica publicado en alguna revista especializada. Es el resultado de una investigación con rigor científico, es decir, que en el paper se utilizan métodos, estándares y procedimientos que se hayan demostrado debidamente válidos. En base a estos 14.000 papers, que no son para nada poco, que integran la base y fundamento de lo que dice el IPCC, en el 2021, el mismo IPCC publicó un informe en el que se advierte sobre el calentamiento global y remarca que algunos de los cambios climáticos podrían no tener vuelta atrás. Ahora, ante esta mirada de los expertos, cabe preguntarse: ¿qué rol tiene Milei frente al medio ambiente y el cambio climático? Milei es un negacionista del cambio climático, y obviamente es un negacionista del cambio climático por intereses económicos. Hay empresas muy grandes, principalmente petroleras, que quieren seguir haciendo negocios a pesar de la emisión de gases de dióxido de carbono, los cuales son en gran medida responsables del cambio climático. Pero Milei no está siendo para nada original. Esta tendencia de negar el cambio climático se encuentra, por ejemplo, en expresidentes de Estados Unidos, obviamente, como Ronald Reagan, los Bush, padre e hijo, hasta recientemente el famoso Donald Trump. Detrás de esta política están las grandes empresas que trabajan con la energía, especialmente las grandes petroleras, que financiaron y continúan financiando este tipo de posicionamientos. Por otro lado, los sectores ultraliberales y de derecha ven en la idea y acción de protección del medio ambiente un renacimiento del socialismo, porque exigen a los estados la instrumentación de políticas públicas que apunten a la protección de los bienes comunes y a regular las emisiones de gases de dióxido de carbono. Pero esta idea obviamente no fue desarrollada solamente en Estados Unidos. Una de las mayores expresiones de que el comunismo está disfrazado de ecologismo apareció de la mano del peruano Alan García, un derechoso reaccionario que expresó esta idea en 2009 durante un sangriento conflicto con los pueblos amazónicos, conocido como la masacre de Bagua. El Baguazo fue el desenlace de una crisis social y política que inició en el 2007 con la firma del TLC entre Perú y Estados Unidos. Dichos pueblos, para explicarlo resumidamente, se oponían a la entrega de terrenos para la explotación minera y agrícola que proponía el presidente de Perú. En un artículo publicado en el Diario del Comercio, García expresó de esta manera su idea sobre el medio ambiente y el socialismo. Y es así que el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista. Un poquito más cerca tenemos al expresidente de Brasil, Bolsonaro, quien entre otras cosas instauró el Día del Fuego y provocó un verdadero ecocidio en la Amazonía brasilera con el avance de la deforestación en manos del agronegocio, lo cual se tradujo también en una declaración de guerra contra los pueblos indígenas. Como vemos, las derechas no solamente aparecen en Argentina y en Estados Unidos, sino también que ya vienen apareciendo hace mucho tiempo con este discurso antiambientalista y ambientalista comunista en diferentes países de Latinoamérica. Milei no es nada original, como vemos, y la idea de Milei de decir que el ambientalismo es como un resurgimiento del comunismo tampoco es nuevo. Lo que resulta interesante es poder ver cómo Milei utiliza un discurso que se viene utilizando hace mucho tiempo para negar el cambio climático, para decir que no es realmente algo que haya sido causado por el ser humano, sino que son ciclos, y negar toda la evidencia científica, es decir, negar 14.000 papers científicos y de las Naciones Unidas y del IPCC que dicen el cambio climático existe y el cambio climático es provocado por la acción del ser humano.
y es provocado obviamente por las grandes empresas que utilizan el territorio de diferentes países para explotar diferentes tipos de energía y de esta manera generar contaminación. Si no hay una regulación en ese sentido, difícilmente podamos avanzar en el retroceso del cambio climático. Quiero saber qué pensás vos y si te gustó el video, dale like, compartilo y nos vemos en el próximo.